Si usted cumple con esos requisitos mínimos de servicio, no tiene que esperar a que haya necesariamente un permiso para hacerlo. Si usted ve una necesidad, usted puede orar por los enfermos. Amén. Si usted ve una necesidad de que alguien quiere ser lleno del Espíritu Santo, usted puede ponerle manos para que sea lleno del Espíritu Santo. Además, ¿quién va a querer hacer esto? Fíjate, cuando el mago, Simón el mago, quería hacer esto, lo quería hacer por ganancia deshonesta. Vamos a leer ese texto. Ahí dice quién no lo puede hacer. Gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos dice en la palabra. En Hechos capítulo 8, ahí dice quién no puede imponer manos. Ya lo leímos ahí en la lista del sobre el diaconado, pero acá fíjate lo que dice Hechos. ¿Quién no puede ministrar? Ahí tenemos el mejor ejemplo. Hechos capítulo 8, dice en el versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame a mí también este poder, para que cualquiera que yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Eso quiere decir que el don significa que es gratuito, no hay que pagar por él. Es para todos los creyentes. Pero yo voy a decirte algo, fíjate. Dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Una persona que su corazón no es recto delante de Dios no puede hacer esto. Pero voy a decirte esto. Cualquier persona puede pedir ser llena del Espíritu Santo y Dios se lo concede. Porque hay una palabra que el Señor Jesucristo enseñó. Dice, vosotros, padres, siendo malos, ¿qué padre siendo malo, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. O si le pide un huevo, le da un escorpión. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuando más dará el Espíritu Santo a todos los que se lo piden. El Espíritu Santo es un regalo de Dios para todo creyente. Para todo creyente. La salvación es un regalo de Dios para todo el mundo. Pero el Espíritu Santo es un regalo de Dios para todo creyente. Entonces, hay que recibir a Cristo y cualquiera puede recibir el Espíritu Santo. Ahora, en cuanto a ministrar para recibir el Espíritu Santo, una persona que sea creyente y que cumpla esos requisitos básicos es una persona sujeta bajo autoridad, que esté bautizado, que se congregue, que tenga su pastor, que ande su vida cristiana en orden. ¿Esto? Claro, esa vida cristiana en orden no nos da méritos para ministrar el Espíritu Santo, es un regalo. Pero lo que sí hace es que nos hace aptos para poder hacer ministros competentes del nuevo pacto. ¿Respondes a la pregunta? Amén. Pero cualquiera, aquí, si usted se congrega, si usted ama al Señor, si usted cumple con esto, usted puede imponer manos. Siempre sujeto, por supuesto, a personas que lo pidan. A una persona que pida ser lleno del Espíritu Santo, Dios puede dirigirte y ponerle manos para que reciba el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. No hay exclusividad en los ancianos de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de Ananías. Ananías no era apóstol, no era profeta, no era evangelista, no era maestro, no era pastor, pero Dios lo usó para ponerle manos a Saulo recibió. Pero lo que sí tenía Ananías es que era un hombre de Dios, y era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué requisito? Que se lleno del Espíritu Santo. Y ya sabemos que una persona que anda en pecado no está llena del Espíritu Santo. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, no llenos de la carne, llenos de él. Ok, yo quiero hablar del bautismo del Espíritu Santo y usted se va a llevar de tarea estudiar otras formas. Bueno, esta forma sí la quiero hablar porque es parte de las dos experiencias. Hay dos experiencias para el bautismo en el Espíritu Santo. Y yo quiero que vaya primero a Juan capítulo 20. Y ahorita vamos a orar. Mira, Dios es tan bueno que le dejó a todo creyente varias maneras para ser lleno del Espíritu Santo. Ya hablamos de la imposición de manos, ya hablamos de al escuchar la palabra. Si tú constantemente estás oyendo la palabra, pones predicación, estás oyendo palabra, pones la Biblia y estás escuchando y estás poniendo atención, te estás llenando del Espíritu Santo por el oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de la palabra que estás oyendo. Tú puedes llenarte del Espíritu
está en Efesios 5. Y ahorita, antes de ir allá, vamos a hablar de una cuestión particular de la llenura del Espíritu Santo. Ya vamos a hablar del bautismo en el Espíritu Santo, también denominada llenura inicial. Hay una llenura inicial del Espíritu Santo y hay llenuras recurrentes. La primera llenura se le llama el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y hay llenuras recurrentes. Amén. Esta primera llenura, fíjate, encontramos en Juan capítulo 20, verso 22, que los discípulos fueron salvos y que Jesús les dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Okay? Pero no fueron llenos del Espíritu Santo. Vemos dos experiencias bien diferenciadas en la palabra de Dios. En Juan 20:22 dice que Jesús les dijo: sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero el mismo Jesús que les dijo esto, recibe el Espíritu Santo y sopló. Dice que sopló. Hay unos que critican, hay predicadores que soplan, yo no soplo. Hay predicadores que vienen y soplan en la frente y eso. Y los criticamos, pero Jesús hizo lo mismo. ¿O no lo hizo Jesús? Y no dice la palabra ser imitadores de Dios como hizo sus hijos amados. No dijo Pablo ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cristo sopló. Yo no critico esas cosas. Es que es eso, predicador, que le sopla, riqueza, ¿de qué? Yo no critico eso, porque yo creo que Jesús lo hizo. Y si Jesús lo hizo, somos imitadores. Ahora, yo no lo hago porque no es, a veces a mí me da pena y quiero pasarme una pastilla, no quiero tener más de yo me refreno un poquito, porque yo prefiero la imposición de manos. Pero la palabra de Dios habla también de soplo. Ahora, escucha esto. Aquí ellos les dijo: reciban el Espíritu Santo, pero ellos no fueron llenos del Espíritu Santo ahí. Ahí nacieron de nuevo. Ahí fue la inauguración del nuevo nacimiento en el nuevo pacto. Porque en el viejo pacto el Espíritu Santo venía sobre la gente momentáneamente, pero el nuevo nacimiento, el inicio de las personas naciendo de nuevo, viene con la resurrección de Cristo. Cuando Jesucristo resucita de entre los muertos, Él inaugura el venir de muerte a vida. Jesús salió del sepulcro, resucitó y a nosotros juntamente nos resucitó con Él. ¿Cómo? A través de la fe. Tú crees en el Señor y tú naces de nuevo. Esa es la primera obra del Espíritu Santo en nosotros, es el nuevo nacimiento. Es lo que está hablando acá. Les dice: recibe el Espíritu Santo en el verso 22. Y yo quiero que vayas conmigo, que el mismo Jesús que les dijo eso, también les dijo a Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y aquí voy a leer al Señor. Yo no sé por qué nadie le preguntó. Yo soy bien preguntón. Yo no sé por qué nadie le preguntó a Jesús: oye, a ver, Jesús, espérame, tú dijiste recibe el Espíritu Santo hace unos días, nos dijiste recibe el Espíritu Santo. ¿Ya lo recibí o no lo recibí? Pero nadie le preguntó, ¿verdad? Porque le entendieron. Por eso, cuando no preguntan nada, le entendieron, nos hicieron locos, ¿verdad? Yo creo que le entendieron. Le entendieron. Dice que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual él les dijo: oísteis de mí. Amén. Aleluya. Porque Juan ciertamente bautizó en agua, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo en muchos días. Entonces estamos hablando de dos cosas: el Espíritu Santo en nosotros cuando nacimos de nuevo, y el Espíritu Santo sobre nosotros cuando somos bautizados por Él. La raíz del bautismo es sumergir, pero el bautismo no significa en sí sumergirnos. Escucha, bautizar es sumergir. Literalmente la raíz de la palabra bautizo es sumergir. Pero, aunque esté involucrado en sumergir, dijimos, la raíz no da el significado completo de la palabra, sumergir nada. La palabra bautizar en realidad lo que significa es identificarte. Es una identidad. Cuando yo me bautizo en el agua, me desciendo a las aguas y me sumerjo y quiero bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando eso ocurrió aquí cuando son bautizados en agua. Que no se bautizó en agua, bautizarse en agua. Si usted se bautizó en agua, cuando tú te bautizaste, te
identidad. Pero cuando es en el Espíritu Santo, te sumerges en Él, no en el agua. Te sumerges en Él y ya no te identificas con la muerte y resurrección de Cristo, sino que te identificas con su poder, con el poder del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, venir sobre ti, así como cuando tú te sumerges en el agua queda arriba de ti. Ahora, ¿cómo bautizan acá? ¿Bautizan con técnica Z? Hay unos que bautizan con técnica Z. Yo bautizo con técnica Z. Le agarro la mano y se pata de la mano, como los muertos. Hay otros que bautizan con técnica de sentadilla y los agachan y para arriba. ¿Verdad? Una vez vio un luchador, ¿no? Que le decía así, bautizaba, lo sumergía 3 veces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pobre la gente que salía de ahí, pues otro estaba bautizando a los luchadores, los bautizaba con técnica extraña, yo nunca vi ese video. Pero bueno, el punto es que cuando te bautizas en el agua, te sumerges en el agua. Y cuando te sumerges en el agua, te identificas con la muerte y resurrección de Cristo. ¿Ok? Cuando eres bautizado con el Espíritu Santo, te identificas con el poder que resucitó a Cristo y que ahora está dentro de ti, el poder de la resurrección. El poder de Dios para ser testigos. Te identificas con ese poder. Ahora ese poder está en ti. Por eso es bien importante. Antes que usted inicie un ministerio, necesita usted ser bautizado con el Espíritu Santo. Amén. Hablamos de 2 experiencias. La primera, nacer de nuevo. La segunda, ser bautizado con el Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo: yo a la verdad los bautizo en agua, Mateo 3:11. Vayan conmigo ahí. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. Cuando dice en Espíritu Santo y fuego, está hablando de la persona del Espíritu Santo. No está hablando de pruebas y tribulaciones, como algunos enseñan. No, bautizado por fuego, es que van a venir pruebas y tribulaciones. El fuego es un símbolo del Espíritu Santo. Cuando tú eres sumergido en el Espíritu Santo te rodea como un fuego. Aleluya. Es el fuego de Dios que se enciende en tu corazón. Es el fuego de Dios. Queda sumergido en ese poder, queda sumergido en ese fuego. Y hay el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia subsiguiente a la salvación. Ahora escúchame. En un sentido, cuando tú naces de nuevo, hay un bautismo que se le llama bautismo en el cuerpo de Cristo, y lo hace el Espíritu Santo. Y es en el momento que tú aceptas a Cristo, eres sellado por Él. Recibes el sello del Espíritu Santo y eres injertado en el cuerpo de Cristo. Eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso la Biblia habla de doctrina de bautismos en plural. El bautismo en agua, el bautismo en el cuerpo de Cristo sucede al recibir a Cristo. Y en cierto sentido, por eso me gusta, algunos dicen, no, es que el bautismo en el Espíritu Santo es al momento de la salvación. En el sentido de ser injertado al cuerpo de Cristo, sí. Pero en el sentido de ser lleno de poder, es una experiencia subsecuente. Es algo que puede suceder a la vez o puede suceder después. Y ya les puse bastantes ejemplos de personas que les sucedió después. Samaria y eso sucedió después. Amén. ¿Estamos? Ya se cansaron. ¿Qué más palabras? Amén. Yo ya se metió el sueño, yo agarré mi mamá. No se me vaya a morir nadie, porque si se muere alguien como ahí, que se cayó del aire de la ventana trepado, ¿verdad? Como Pablo que predicó hasta la medianoche. Aleluya. Si acaso me dormiremos. Si acaso No se me duerme. no nos caemos. Fíjate, dice, entonces, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia subsecuente, y es que el Espíritu Santo es una fuente de poder que nos quiere llenar, ¿ok? Quiere venir sobre nosotros para ser nosotros testigos,
Hechos 19. Donde las personas que fueron llenas del Espíritu Santo, ¿qué fue lo que pasó con ellas? ¿Ellos qué hicieron? ¿Hablaban en qué? En el libro de los Hechos encontramos 5 lugares donde la gente es llena del Espíritu Santo. El primero está en Hechos capítulo 2. Vamos a leerlo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo. Ahora estamos hablando llenos del Espíritu Santo como congregación, como creyentes, ¿eh? Porque hay muchas veces que mencionan que fueron llenos, pero 5 veces que se menciona la llenura en sentido congregacional, que fueron varios creyentes que estaban en un lugar y comenzaron ellos a hablar en lenguas. Se mencionan 3 específicamente, pero 5 que nos hablan de llenura. Y de las 5, la primera donde se habla de lenguas está en Hechos 2, la segunda en Hechos 10 y la tercera en Hechos 19. Pero en Hechos 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo con un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, la palabra lenguas aquí es la palabra glosolalia. Glosolalia tiene 2 significados. Uno de los significados es idiomas conocidos. Ese es un significado, pero hay otro significado. De acuerdo al diccionario del griego de Mans, y alemán también, pero el de Mans es el más nuevo, el de Baña es muy viejito. El diccionario griego de Mans dice que la palabra glosolalia, hablar en otras lenguas, también significa hablar en lenguas estáticas que nadie entiende. Y bueno, ¿cómo probamos eso con las escrituras? Bueno, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 14. Ahí viene ese significado. 1 Corintios 14 dice el versículo 2: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie ¿qué? Este es el significado. Las lenguas pueden significar idiomas conocidos o un lenguaje estático que nadie entiende. Ahora, yo le recomiendo, es mi recomendación, que usted, con una concordancia bíblica, puede ser la aplicación de la Biblia, o puede ser la página Bible Gateway, ellos tienen ahí una concordancia electrónica más exacta que la aplicación de la Biblia. Busque la palabra lenguas y usted se va a encontrar un montón de pasajes con distintas expresiones sobre las lenguas. Por ejemplo, en Isaías, creo que es el capítulo 28, vaya conmigo ahí, porque una crítica que hacemos muchas veces a los pentecostales es que, es que están hablando puras sílabas ininteligibles o sin significado, son balbuceos, y nos burlamos o se burlan de ellos porque están diciendo cosas que parecen aprendidas, ¿verdad? Usamos ese argumento. Pero fíjate, en Isaías, capítulo 28, cuidado, porque no lo traigo aquí al frente del bosquejo. Isaías 28. Verso 11, ¿qué dice ahí? ¿Alguien me lo quiere leer? Ahí está. Porque en lengua de qué? En lengua de tartamudos y en extraña lengua de la Esa palabra extraña lengua es lengua que nadie entiende. Y luego dice, verso 12, y este es el refrigerio, ¿verdad? A los cuales él dijo: este es el reposo, da reposo alcanzado. Este es el refrigerio. Ahí viene la palabra refrigerio que toma después Pedro cuando dice arrepentidos y convertidos y vendrán de la presencia del Señor. Tiempos de refrigerio. Mas no quisieron oír. Entonces, la palabra dice que una forma que se pueden expresar las lenguas es como balbuceos de tartamudos. Él lo dice, 28:11. En lenguas de tartamudos y en lengua extraña hablará así. Es una señal. Entiendo que hay personas que falsifican las lenguas. ¿Ok? Lo hay. El enemigo le gusta falsificar, pero también hay lo real. Y es un hecho que en Hechos capítulo 2, cuando ellos empezaron a hablar
Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones, verso 5, verso 6. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo decir, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, partos, medos y lamitas? Los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose, decían, estos están llenos de mosto. Y esa palabra mosto es un eufemismo, porque mosto significa vino nuevo, y el vino nuevo no emborracha. Pero como ellos eran creyentes y no tenían por costumbre emborracharse, se están burlando de hombres, se tomaron hombres y se pusieron fuertes. ¿Por qué? Porque ellos no entendían lo que estaban hablando. Eso es lo lógico. Están borrachos, porque al borracho no lo entiendes. Entonces tenemos dos manifestaciones aquí. Las dos que dicen vamos. Lenguas que unos entendieron. Ahora, esta manifestación es una manifestación sobrenatural. No es un idioma aprendido. No es que ya hablo en lengua, le entendimos, ya se puede ir a predicar a ese país porque sobrenaturalmente ya se sabe esa lengua. No está hablando de eso. Aunque no dudo que Dios pueda hacer eso, porque conozco gente que me ha testificado que les ha pasado eso. No dudo que Dios lo pueda hacer. Pero aquí lo que está hablando más bien es que en ese momento se manifestaron lenguas conocidas y lenguas, en esta lengua hablaré a ellos, lenguas de tartamudos que ellos no pudieron entender. O lengua extraña, lo que dice Pablo. Entonces tenemos las dos manifestaciones. Lenguas conocidas, lenguas extrañas que nadie entiende. Amén. Amén. Aleluya. Ahora, este es el primer pasaje donde ocurre el bautismo en el Espíritu Santo con esta evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Pero yo no puedo meter a Dios en una caja y decir que esta es la única evidencia, porque no es la única evidencia. Porque dice que otros profetizaban. Pedro, cuando le responde, dice lo siguiente. Entonces Pedro, poniéndose en pie, dice: con los ojos alzó la voz, les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos que están no están ebrios como vosotros suponéis. Ahora bien, me gusta el fraseo que dice Pedro: no están ebrios como vosotros suponéis. O sea, sí están, pero no como ustedes suponen. Porque el ebrio también significa lleno. Sí están llenos del Espíritu Santo, pero no están borrachos con vino, como ustedes dicen. Los creían borrachos porque estaban actuando como el borracho que no se le entiende lo que dice, el tan borracho que está. Pero no están ebrios como ustedes suponen, están llenos del Espíritu Santo, puesto que es la hora tercera del día. Dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes darán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, en Hechos capítulo 4 volvemos a ver otra vez al Espíritu Santo operando del mismo modo, pero aquí lo interesante: en Hechos 4 estamos con las mismas personas. Dice que fueron detenidos los apóstoles por predicar el Evangelio y fueron amenazados de que no predicaran el Evangelio, y Pedro se levanta y da un sermón diciendo que por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, en el versículo 24, y empieza a defenderse. Pero fíjate lo que dice, que él empieza a orar ahí en Hechos 4, y me llama la atención que te dice, vamos a ver todo el pasado. Verso 27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel,
y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios, mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo ¿qué? Entonces tenemos que en Hechos 2 hablaban en lenguas, profetizaban, y acá profetizaban. Entonces por eso yo estoy viendo que en esta segunda ocasión no hablaban en lenguas, pero profetizaban. Por lo tanto, las lenguas son una señal inicial, pero no necesariamente es la única que existe. Amén. Entonces hay gente que me dice, pastor, cuando usted puso manos, yo sentí el poder de Dios sobre mí. Y sentí que vino el poder de Dios, pero no pude hablar en lenguas. No te preocupes. Aleluya. El poder de Dios te va a llenar. Y si usted quiere hablar en lenguas, Dios se lo concede. No te preocupes. Yo te voy a decir esto, y esto es más por experiencia, pero basado en un texto bíblico. Vaya conmigo a Efesios, capítulo 5. Algunos dicen, la única evidencia de ser lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Y dicen, para llenarte del Espíritu Santo tienes que hablar en lenguas. Gloria a Dios que no es así. Porque dice Efesios, capítulo 5, ahí no dice que sea por hablar en lenguas. Fíjate lo que dice en el versículo, déjame llevar ahí. Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Y ahí no dice cómo. Y no dice orando en lenguas. Fíjate lo que dice. Hablando entre vosotros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Te fijas? Y eso nos incluye a todos, porque si alguien dice, hermano, yo no puedo hablar en lengua, ¿qué puedo hacer eso? Para llenarse del Espíritu Santo. Y una cosa, y esto ya va por experiencia, y yo lo he visto cada vez, que una persona que se entregue a la oración constante haciendo esto, termina hablando en lenguas. Y lo he visto una y otra vez, con gente que cuando le ponen manos viene el Espíritu Santo y está. ¿Y sabe qué pasa? Que creemos que el Espíritu Santo nos va a obligar. No, el Espíritu Santo no te va a obligar a hablar en lenguas. Imponemos manos hablando en lenguas porque queremos activar a la gente, que la gente entienda que lo pueden hacer. Cuando viene el Espíritu Santo sobre ti, Él te da el lenguaje y lo vas a percibir aquí, pero tú tienes que dar el paso de fe y no tener temor a hablar lenguas de tartamudos si es todo lo que Dios le da. Me acuerdo que mi pastor decía, cuando yo fui bautizado en el Espíritu Santo, los primeros años solo decía 2 sílabas y me daba vergüenza. No recuerdo cuáles sílabas eran, creo que era así como uva, baba, y no decía eso. Y le daba vergüenza y decía, a lo mejor no es, a lo mejor no fue lleno, no, pero me pusieron manos, no, pero yo sentí el poder de Dios y era todo lo que decía. Nomás uva, y era todo lo que decía. Entonces dijo, Señor, yo creo lo que dice tu palabra. Yo creo que tu palabra dice que si yo te pido al Espíritu Santo, tú no me vas a dar otra cosa. Porque algunos temen que se dice yo no da demonios. Si le pedimos, si a un padre siendo malo le piden pan, Él nos da una piedra, igual Dios no te va a dar otra cosa. Entonces Él simplemente actuó en fe y dijo, Señor, yo creo que esta palabra, aunque sea de tartamudos, tú me la diste y voy a seguir orando. ¿Sabes qué? Siguió orando. De esa manera, hasta que de repente, empezó a hablar en Dios. Gloria a Dios. Pero empezó con un papá. No tengas miedo. Las lenguas no son aprendidas, hermano. Yo no te puedo enseñar a hablar en lenguas. Puedo enseñarte cómo ser lleno del Espíritu Santo. Y Él puede venir con su poder y tú hablar en lenguas. Pero quien habla las lenguas, ¿qué dice Hechos capítulo 2? Dice que
pasado. Ellos hablaron. ¿Verdad? Ellos. No fue el Espíritu Santo el que habló. Pero el Espíritu Santo, ¿qué hizo? El Espíritu Santo les dio el lenguaje. Fueron todos llenos de... Comenzaron a hablar. ¿Quién comenzó a hablar? Ellos. Pero según el Espíritu les da. Las palabras te las da el Espíritu. Y si cuando pongamos manos, usted escucha palabras, háblelas. No le dé pena. Y eso es lo que pasa, que nos da pena. Estamos, no, que me obliga el Señor. No, el Señor no te va a obligar. El Señor te va a dar las palabras. Tú las vas a dar. Y pasa muchas veces. ¿Cuántas veces había un hermano que siempre pasaba 20 y tantos años pasando la fila a orar para ser lleno del Espíritu Santo y siempre nunca puede hablar en lenguas, nunca puede hablar en lenguas, y enseñando, así como estamos ahorita, pero estamos enseñando de otra cosa, no estamos hablando de eso. ¿Quién sabe qué le pasó? Que el Espíritu Santo le reveló que podía hablar en otras lenguas, y de repente empezó a hablar en lenguas y se paró, y vino al frente, se puso brinco al frente de todos. Al final habíamos terminado de compartir y se para enfrente y empieza a brincar y hablar en lenguas. Y yo, hermano, ¿qué le pasó? Está haciendo desorden. Yo no entendía. Y empezó así a hablar en lenguas y de repente se cayó y dijo, hermano, llevo 20 y tantos años queriendo hablar en otras lenguas, ser lleno del Espíritu Santo y nunca pude hasta este servicio que el Señor me reveló que yo era el que tenía que dar el paso de fe y pasó al frente y ahí fue bautizado al frente de toda la congregación. ¿Tú estabas ahí? Hermano Jerino, nos mandamos a saludar si nos está viendo. Estábamos en un servicio, se paró y empezó a hablar. En un servicio que invitamos, porque él no se congrega con nosotros, pero fuimos a enseñar a una iglesia, lo invitamos, fue, y ahí fue lleno del Espíritu Santo mientras estábamos predicando. De otra cosa, ni siquiera estábamos hablando acerca de ser lleno del Espíritu Santo y hablar en lenguas. Pero vino el Espíritu Santo sobre él y comenzó a hablar en otras lenguas. Y había pasado a que oraran por él, hasta que Dios le dijo, tú tienes que, por fe, dar ese paso y empezar a hablar en lenguas. Y eso es lo que pasa, que ese paso de fe, tú lo tienes que tomar cuando impongamos manos sobre ti y venga el Espíritu Santo sobre ti. Tú tienes, ¿sabes qué? Las palabras que me dejen, no las que se me ocurren, pero cuando empieces a percibir esas lenguas, comenzar a hablarlas. Tenemos un pasaje, este tercer pasaje que ya lo habíamos mencionado, en Hechos capítulo 8, vemos que la gente fue llena del Espíritu Santo, pero no se menciona el hablar de lenguas. Vaya conmigo ahí. Hechos capítulo 8. En el versículo dice, en el versículo 14, cuando los apóstoles cuando estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Pero te fijas que no dice que hablaron en lenguas, pero dice, cuando vio Simón, ahí es donde viene por inferencia, por lógica. ¿Qué es lo que vio Simón? ¿Cómo vio Simón que eran ellos llenos del Espíritu Santo? Aunque la Biblia no lo dice, ellos hablaron en lenguas. Ellos hicieron algo que vio Simón que sucedía después de imponerle las manos. La Biblia no lo dice exactamente, pero si seguimos la regla de que en otros pasajes se menciona que se hablaba en lenguas, aquí los 99% seguro que eso fue lo que fue. Y digo 99 porque también pudieron haber profetizado. Pero yo creo que hablaron en lenguas tal y como ocurrió en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, judíos hablaron en lenguas. Hechos capítulo 8, samaritanos hablaron en lenguas. Hechos capítulo 10, gentiles hablaron en lenguas en la casa de Cornelio mientras escuchaban la palabra. Tú puedes hablar en lenguas ahorita mientras estás oyendo esta palabra, si te atreves a creer y a recibir, y puedes venir aquí y empezar a hablar en lenguas si Dios te llena del Espíritu Santo en estos momentos. Porque al estar hablando la palabra, el Espíritu Santo nos llena. Aleluya, gloria a Dios. Y tenemos Hechos capítulo 19, donde Pablo, para verla conmigo ahí, dijimos 5 partes, ¿verdad? Hechos 2, Hechos 4, Hechos 8, Hechos 10 y Hechos 19. En 3 específicamente se
Y en otra, no dice qué fue lo que sucedió, pero dice que alguien vio que eran llenos del Espíritu Santo y inferimos que hablaban en lenguas. ¿Ok? Hechos 19 nuevamente, dice que Pablo les dice, versículo 6, habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué hacían? Las dos cosas, hablaban en lenguas y profetizaban. Lo mismo que vimos en Hechos 2, lo mismo que vemos en Hechos 4, dice que profetizaban, y si profetizaban, podemos inferir que probablemente también estaban hablando en lenguas, porque acá viene junto. Decimos, viene junto con pegado. Amén. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, hay una tremenda importancia en el hablar en lenguas. Solamente pide, ahí el bosquejo dice, tú no lo tienes esta parte porque no lo puse en diapositivas esto, pero solo pide que está, pero tienes el bosquejo. Estamos aquí, se me olvidó numerar la página, estamos en la penúltima página. Solo pide que él decide, vamos a hacer esta oración. Y usted se va a llevar de tarea la importancia de hablar en lenguas y ser dirigido por el Espíritu Santo, a menos que me ¿cómo ser dirigido por el Espíritu Santo? Pero nos tomamos un break, ¿verdad? Tomamos un refresquito ahí, ¿sale? Ya está. Gloria a Dios. Hermanos, usted sabe que así estuve durante... ¿Cuántos días estuve en Bolivia, Cris? Como 20, ¿no? ¿20? ¿15? Así como hoy, todo el día predicando, estuve en Bolivia durante 2 semanas. Sí, porque los demás fueron días que paseamos y así, ¿verdad? 3-4 días en un instituto bíblico. Yo pensaba que iba a predicar 1 hora diaria, no, las sesiones empiezan todos los días a las 4 de la tarde y se acaban a las 10 de la noche. De 4 a 10 de la noche, pero todos los días. Hoy somos todos domingos, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. Vamos ahora, vamos a hacer conmigo. Aleluya. Vamos a... ¿Quién quiere ser lleno del Espíritu Santo? A ver, yo quiero que sean esto conmigo, antes de hacer esta oración. ¿Cuántos aquí ya fueron bautizados con el Espíritu Santo y hablan en otras lenguas? Levanta la mano. Un hermano. ¿Alguien más? Pastor, ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Ah? En el Espíritu Santo. ¿Quiénes ya hablan en lenguas? Porque el Espíritu Santo ya vino sobre usted. Levante la mano. Tenemos un hermano. ¿Quiénes quieren ser bautizados con el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas? 1, 2, 3, 4. Amén, gloria a Dios. Ahorita vamos a hacer eso. Hermano, ¿y si yo no hablo lenguas? No te preocupes. Puedes, como dijimos en eso que decía acá, puedes cantar, adorar, y el Espíritu Santo es para todos. Puede ser lleno del Espíritu Santo adorando también. Amén. Usted puede ser lleno del Espíritu Santo adorando también. Y le recomiendo que pase tiempo en su casa simplemente adorando, enciérrese, que nadie lo moleste, o en un lugar, si no puede en su casa, dígale al pastor que podemos venir cada día reunirnos nomás para estar adorando. Aleluya. Y de repente. Pero hoy, por la fe, usted va a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a hablar unos minutos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar primero. Haga conmigo esta oración. Diga conmigo, Padre Celestial, necesito tu poder para vivir esta nueva vida y ser un testigo tuyo. Por favor, lléname con tu Espíritu Santo. Por fe, lo recibo ahora. Diga conmigo, en el nombre de Jesús. Gracias por bautizarme. Gracias por llenarme con tu Espíritu. Espíritu Santo, eres